Bienvenidos a Para que Sepas. Mi nombre es Ramón Indardi. Hasta las 7:30 de la tarde aquí en A24 tenemos mucha información para bajar a tierra de lo que está pasando en este bendito país, donde en el peronismo hoy sí que pasaron cosas, donde Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, dijo hasta casi chicaneando: yo soy candidata a gobernadora, no sé contra quién, como si todavía obviamente no está confirmado que Axel Kicillof vaya por la reelección. Voy a ser candidata a gobernadora, solo Cristina sabe contra quién voy a jugar. En la lista de Daniel Scioli. Por el lado del peronismo, una confirmación. Por el otro lado, una sorpresa. Cynthia Houghton, después te vamos a contar quién es, en un acto con Diego Santilli, precandidato a gobernador, dijo: me encantaría ser tu candidata a vicegobernadora. Ya Santilli medio sorprendido, después mandando algunos mensajes a su entorno diciendo: miren que no está confirmado esto. Capítulo judicial, porque la Corte le dijo a Uñac, te lo venía anticipando el señor Martín Angulo, hasta acá, Uñac, ya está. Vicegobernador, gobernador, gobernador, son 3 gestiones y 2 reelecciones, es lo que marca tu Constitución, te tenés que bajar. Bueno, pasaron muchas cosas hoy. Te decía, esta bomba que tira Victoria Tolosa Paz. A mí lo que me dijeron hoy, después te voy a mostrar el número, es: vio una encuesta que la terminó de convencer. El kirchnerismo lo que dice es: ojo el poder de daño que tiene Tolosa Paz y la lista de Daniel Scioli. El poder de daño de quedar terceros o cuartos en las primarias. Y en minutos te voy a contar lo que está pidiendo la gente de Scioli para esta interna. De entrada piden un piso, o sea, para poder después negociar las listas después de la interna, saben que la pierden. Piden un piso del 3%. Es muy bajo, pero muy bajo. Son pisos que se suele hablar del 25-30, es decir, si no sacás 25-30 puntos, directamente no hablo con vos. Lo que piden es: dame un piso de 3 y después podemos ordenar. Bueno, Victoria Tolosa Paz, esta media mañana, antes de ir a un acto con el gobernador, con el ex gobernador, perdón, con el actual embajador Daniel Scioli. Recordá que Alberto Fernández está en Bolivia, sumando fotos para su álbum. Bueno, Tolosa Paz dijo: basta, no hay más tiempo, voy a ser candidata. Muchos me preguntan: pero Victoria, ¿vas a competir en la provincia? Nadie sabe hoy contra quién voy a competir. Yo voy a competir. No está claro contra quién. Y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner, porque no definieron todavía quién es el candidato. Bueno, ahí está. No sé contra quién, dice Tolosa Paz, pero yo voy a jugar. Claro, faltan, hoy lo escuchaba a José Luis Gioja en Radio La Red, decía: bueno, falta tejer, falta coser bastante todavía. Tejer, decía. Carlos, ¿cómo andás? Decía esto de, ahora vamos a estar con Carlos Campolongo, porque él decía: falta tejer bastante todavía. Claro, Facundo Pastor le decía: mirá que faltan 23 días. 23 días para cerrar las listas y todavía faltan decisiones muy importantes, muy importantes. Algunos quieren instalar candidatos, otros quizás juegan hasta último momento y después piensan que se puede combinar una lista. Hoy va a estar con nosotros uno de los candidatos del Frente de Todos, ahora en minutitos nada más. Pero con 23 días, Tolosa Paz, ahora sí, querido Carlos Campolongo, dice: yo juego o juego. Hay una última noticia, supongo que a lo mejor vos la ibas a decir y qué sé yo, pero que me parece que de alguna manera reafirma la cuestión y estoy esperando una contestación. El ministro de Interior... Sí, Guado de Pedro. Guado de Pedro. ¿Ya se sacó la foto con Chiqui Tapia? La iban a hacer hoy. Ah, no sé eso. No. Ahora le no vamos sé. a chequear. Digo, eso es para otra sección. Dale. La sección. Dale. ¿Pero me ibas a contar entonces? No, lo que te iba a contar es que dijo, y bueno, es como que revalorizó de nuevo la cuestión de la PASO. Claro, Guado de Pedro hoy dijo: miren, todo parece encaminado, aunque Guado no quiera. Si bien nosotros acá te decíamos, quizás, yo hablaba con Juan Curel hace unos días, me decía: tener una interna para seguir haciéndote conocido y para llevar en tu espalda un triunfo, quizás ayuda para entender esto. Te decía también, ahora vamos a volver con el tema Guado, Tolosa Paz y demás, pero del otro costado, y ya me meto con el capítulo judicial con Martín Angulo, del otro costado, un acto hoy donde estaba Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, que ayer habló con Babi Checopar, con una frase que me parece que es interesante sobre el cepo cambiario. Y Cynthia Houghton, aliada de Larreta, de Santilli,
todo un sector más a la derecha de la derecha, muy pro vida, muy evangelistas y demás, que hay que tener también cerca. Houghton agarra el micrófono, lo mira a Santilli, lo mira a Larreta y le dice, y yo quiero ser tu candidata a vicegobernadora, mirá. Y tenemos que trabajar por más. Tenemos que hacer esa siguiente milla. Y la verdad que, Diego, me encantaría, y Horacio, ya te pedí permiso, me encantaría poder acompañarte como candidato, como precandidata a vicegobernadora. En el momento que lo dice, Larreta estaba viendo algo con un asesor, quizás hasta no escuchó lo que estaba diciendo Houghton, porque se levanta y medio incómodo Santilli diciendo, paren, no está cerrado. Esto es lo que te mostrábamos el lunes con Carlos. Teníamos a Maxi Abad que estuvo acá pidiendo, insiste con la unidad, no hay margen, ya está. Me parece que acá los radicales tienen que entenderlo. Por ahí hablaban de una opción que sea Patricia Bullrich, sumarlo como candidato a vicepresidente para tener a los radicales de la provincia de Buenos Aires. Hoy todo suma por la paridad. Larreta está por encima de Bullrich, sí. Pero si vos te quedás con toda la estructura radical de la provincia de Buenos Aires, es una noticia importante. Hoy más que buscar tu voto, lo que están buscando es ese armado. Tu voto lo van a buscar después del 24. Te decía entonces Maxi Abad, Cynthia Houghton, que hoy primerió, bien, me parece que ahí es una linda reacción, Carlos, ¿no? Vale esa, vale jugarla así. Y Martín Tetaz. Sí, obviamente siempre se promete el apoyo del llamado evangelismo. Exactamente. Eso que tomó muy bien Netflix haciendo la serie con... Pero, con Pérez, ¿no? digamos, después hay que ver en las efectividades conducentes, diría un expresidente Bueno, radical. pero mirá, pará. A ver si se producen. Te voy a dar un corte para escuchar. Después vamos a darle pie también al resto de los columnistas. Está con nosotros Carlos Estrioni hoy. Carlos, ¿cómo andás? Gracias por chicos. venir, ¿eh? No, por favor. Que Lili se está recuperando. Me mandó un audio hoy a la mañana. La voz de Lili... Sí. Era la ¿se de lo puedo Carlos. decir? Sí, parecía mi voz. No, estaba parecida a tu voz. Y no era gritando goles de Independiente. No. Parecía un poquito la voz del Rafa Diceo. Sí, exactamente. Así que estaba bastante golpeada por el Lili, así que descanse, seguramente estará mirándonos. Bueno, la que no estaba golpeada y además tiró un lindo eslogan fue la propia Houghton cuando dijo balcones, palomas, acá están las águilas y esto ya está, se transformó en un verdadero zoológico, mirá. Algunos hablan de estos espacios, che, halcones, palomas. Acá estamos las águilas. Acá estamos las águilas. Que contenemos, que escuchamos, que protegemos, que nos animamos, que somos valientes y que volamos alto. Una de las mejores cosas que hace Santilli en su carrera política es sonreír ante cualquier cosa que pase. ¿Viste? Bueno. Pero Diego, mirá que estamos en crisis, vos sonreí. Vos dale qué. Vos sonreí que seguimos bien. Bueno, sonreía Santilli, veremos. Santilli definió vice. Todavía no, pero como te decía, quedan 23 días. Del otro lado, Grindetti también buscando el favor de los radicales. Breve, Martín, quiero que me hagas esa venta de capítulo judicial. Entonces, Uñac, vos lo venías diciendo el lunes, se va a venir el fallo. Llegó Uñac afuera de la carrera. Habíamos dicho que iba a ser más temprano que tarde, por una cuestión de que era un tema urgente y hoy llegó el fallo de la Corte. Como se esperaba, los jueces dijeron que Uñac no puede ser candidato a gobernador en la provincia de San Juan. Iba por su claro, su cuarto mandato. Cuarto mandato. Vicegobernador, después gobernador, después reelecto, y ahí ya tenés los tres. Los tres que dice la Constitución. Había una discusión respecto de si el cargo de gobernador y vice van separados o van juntos. La Corte dice... Qué finito, ¿no? Van juntos, como había dicho el procurador Eduardo Casal. Así que se terminó la discusión respecto de la situación de Uñac. Va a tener que buscar un candidato que lo reemplace. Ahora, la Corte en su fallo, es un extenso fallo de 51 páginas, da algunos guiños respecto de qué puede pasar a futuro. Para el tema de las reelecciones indefinidas. Para el tema, porque la Corte, sin dar una definición concreta de otro caso, porque no puede, habla mucho de
respetar la Constitución Nacional, respetar los gobiernos federales. Bueno, después quiero que me expliques con el detalle de qué dice la Constitución de Formosa y con esto que vos estás marcando, que atención con esto que estás marcando, ¿qué puede pasar si la Constitución, mi pregunta es, ¿puede la Constitución, la Corte Suprema, subirse y decir esto no es así, aunque la Corte de una provincia lo diga? Dale. Es una discusión de poder, pero recontra real. Hacia la esencia de la organización política del país. Exactamente. Y es lo que está mirando hoy todo el mundo. Todo el mundo, porque es el capítulo judicial de todos los días. Inclusive hizo que Alberto Fernández hablara desde Bolivia, sumándose al tema, y un Alberto Fernández que sigue sumando fotos a su álbum. Es como la despedida de los chalchaleros y Alberto va por la región. Y la verdad que sí, porque tomó el fin de semana en Chapadmal, después se fue a Brasil, foto con Lula, foto con Nicolás Maduro, y ahora tocó, acá estaba la foto con Lula da Silva. Que hay que decirlo también, Alberto fue el que fue a visitarlo cuando Lula estaba preso y Lula seguramente no se olvide de ese gesto, que fue muy importante en su momento. La foto con Nicolás Maduro, claro, ayer también recordaban, ¿no? Pero es el mismo Alberto que en 2021 en la elección legislativa decía que no se respetaba la democracia en Venezuela. Y es el mismo Maduro que decía que Alberto Fernández era poco más que un traidor. Porque decía, mirá lo que quedó, ¿por qué no está Cristina? Bueno, las cosas proscriben a los 6 meses. Ahora te doy una postilla, si me permitís, rápido. Vamos sobre viendo otra foto que también. vos señalás. Sí. Yo te diría que hay una premisa. En la política no hay amigos, hay intereses. Está claro. Está clarísimo eso. No queda uno solo. Pero está bien, porque si después vos me traes el libro que dice El elogio de la traición, y bueno, ya está. Pero es que eso es consustancial a la política, pero lo discutimos en otro momento. Mirá, es muy interesante ese tema. Acá tenés otra foto, Carlos, de lo que fue esta gira de despedida del presidente con Maduro. Ahora lo vas a ver con el presidente del Paraguay, que a él lo recibió. Fíjate, sonriente el presidente de la Nación, sonríe con la gira por la región y demás. La cosa cambia cuando ve la soledad política hacia adentro del peronismo. Y la última fue la de hoy con Arce, con el presidente de Bolivia. Claro, y con el presidente de la Nación, el que viaja pegadito, se llama Santiago Cafiero, que era en su momento el jefe de gabinete, que después quedó medio deslucido. ¿Se acuerdan? Ese Cafiero que lo llamó a Felipe Solá y le dijo, Felipe, no sos más canciller. Ay, ¿quién es? Soy yo. Así las cosas, hoy Solá trabaja para la candidatura de Kicillof. Y Cafiero dice esto. Desde el punto de vista de mi candidatura, yo no estoy pensando en algo personal. Solo en acompañar a Daniel Scioli, creo que es un dirigente que puede aportar mucho. Y ahí se va armando esta estructura de Scioli. Inclusive hoy me contaban, trabaja el propio Gabriel Mariotto para Scioli. Mariotto que decía que le hacía campaña contra Scioli en 2015. Por orden de Cristina. Era el comisario político. Era el comisario político. Puesto. Vamos a hablar las cosas hoy como Mariotto trabaja para la campaña de Scioli. Y bueno. Está genial. Es genial. Está bueno porque es como una suerte de tech donde nadie entiende nada, pero nosotros te vamos contando por dónde van los capítulos. Así lo decía Santiago Cafiero. Le quieren dar ese volumen a Scioli para que nada ni nadie pueda bajarlos. En minutos va a estar con nosotros un candidato del Frente de Todos y le vamos a preguntar por esto. Así lo decía Cafiero, mirá. Desde el punto de vista más estrictamente de candidatura, yo no estoy pensando en ninguna candidatura personal, sino en acompañar a Daniel Scioli, que creo que es también un dirigente que en este tiempo puede aportar mucho. Ahí lo marcaba Cafiero, que cuando regrese se tiene que poner a armar todas las listas. Insisto con esto, 3% del piso piden, es bajo. Sí. Es muy bajo. Dicen que lo iban a llevar al 5, pero... ¿Al 5? En la es bajo. Yo le pregunté a este operador de Scioli y le digo, no te van a dar el 3. Y supongo que tampoco te van a dar el 5. Un piso básico, para que se entienda. En una interna, si jugamos Carlos contra Indart, se pone una regla de juego que está en los partidos políticos, que es, bueno, el piso para después unir listas y que puedas pedir algo es un 20%. Si no, ni te presentes. Claro. Quieren bajar el piso a como dé lugar. Y claro, hay muchos que dicen, acordate que Tolosa Paz generó mucho ruido en La Plata con la interna Saintud. Pero bueno, eso fue hace ya varios años.
Te decía entonces, un Scioli que compartió acto con Tolosa Paz. Tolosa Paz, recordémosla de nuevo brevemente y ya me meto con Patricia Bullrich. Exactamente. Ahora vamos a ir con lo que es la encuesta nacional de Opina Argentina, que cuando vos veas el número vas a entender por qué Bullrich tiene que levantar el tono cada vez más o por qué una candidata legisladora que se llama Diana Mondino, candidata a diputada, le dice al canciller... La que se baña. Sí. ¿Cuál es la diferencia tuya con el canciller? Dijo, yo me baño y hablo inglés. Así viene el nivel, que no te lo voy a hacer escuchar porque es darle... Además es darle... No, es dar visibilidad a algo que nosotros siempre planteamos, eleven un poquito el tono. Ahora voy con lo que vio Victoria Tolosa Paz para terminar de lanzarse. O al menos lo que dice su entorno, esto es lo que vimos. Lo que está viendo a la derecha, escenario gobernador, Subán Córdoba midió, obviamente Kicillof primero, Santilli segundo, pero Tolosa Paz dice que puede llegar a un techo de 12,9, que es un montón. Ahora, fíjate que en el mismo momento en el escenario a presidente, acá lo que habían medido era Massa, que hoy Massa me parece que no. Y dato no menor, que ahora cuando me meta con Bullrich lo vas a entender. Larreta le gana a Bullrich 12,4 contra 9. O sea, Larreta hoy está ganando esa interna a Bullrich, por eso Bullrich sigue subiendo el tinte del discurso, claro. Yo hay veces que pienso, digo, ¿cuánto te suma o cuánto te puede restar entendiendo lo que hizo Lozada diciendo el de acá enfrente mío tiene vínculos con el narcotráfico y es radical? Sí, es difícil. Es un tema muy discutido. Si ¿Hasta dónde vale? La campaña sucia, como se llama. ¿Hasta dónde? ¿Qué límites tiene? Además estamos en junio, la primera es en agosto. Bueno, esto es lo que vio Tolosa Paz para decir esto. Fíjate hasta el tono de la chicana diciendo, yo no sé con quién vamos a gobernar, con quién vamos a competir, pero yo voy a ser candidata, mirá. Muchos me preguntan, pero Victoria, ¿vas a competir en la provincia? Nadie sabe hoy contra quién voy a competir. Yo voy a competir. No está claro contra quién. Y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner, porque no definieron todavía quién es el candidato. Bueno, esto decía Tolosa Paz. Bueno, ¿quién será su candidato a vicegobernador? ¿Quiénes armarán en las listas? Tenés que buscar diputados, senadores. Parlasur, no sé si se vota. ¿Sí? Sí, dice se Martín vota. Angulo que sí. Se vota. ¿Se vota? Se vota. A mí me decían, claro, pero hace como 20 días me dijeron, hay que ver, hay una cuestión Estaba en duda. Pero que no le interesa a nadie, pero el nombre... Hasta tal punto no le interesa a nadie que en el 2019 se tenía que votar. No se votó y nadie se quejó, nadie preguntó en el cuarto oscuro dónde está la boleta. Solo le sirvió a Pepín, digamos. Juega como un jarrón chino eso. O sea, se pone a alguien... Sí, el tema, ¿sabes cuál es, Carlos? Que a mí lo que me decían es, ojo que Parlasur está muy arriba el nombre. O sea, es un nombre que va a aparecer en la boleta fuerte. Claro, es presidente, senador, gobernador Parlasur, creo. Yo no sé si Parlasur no va arriba. No sé si Parlasur no va segundo. ¿Segundo? O tercero, pero es una categoría nacional. Para que la gente entienda. Que vaya segundo significa que cuando vos vayas al corto oscuro, vas a leer Larreta o Guado de Pedro, ¿no? Y cuando veas la boleta va a ser Guado y abajo va a aparecer el de Parlasur. Por ende, aunque no le importa a nadie, no podés poner a alguien primero que te tire para abajo o que no lo conozca nadie. El gobernador te queda lejos en la boleta. ¿Viste? Te queda lejos. A ver, ¿qué se puede jugar hoy en la boleta? Poner caras más grandes, caras más chicas. Sí. Eso está muy presente. ¿Te acuerdas que se quería vestir de payaso y creo que lo prohibieron? Sí, llegó. Claro. No, lo prohibieron. Lo prohibieron. Pero creo que tenía un problema de payaso literal con la candidatura. ¿No? Sí. Okay. No lo prohibieron por ir de payaso, lo prohibieron porque no había... No lo prohibieron por payaso, sino por vestirse de payaso. Claro. Que vos seas un payaso y quieras ser candidato, está todo bien. Quizás hasta te va mejor. Hay muchas discusiones sobre cómo conformar las boletas. Parece tonto, pero hay muchísimas discusiones. Si puede ir Perón, si puede ir Evita, si puede ir Alfonsín, quién lleva uno, el otro, el signo, los colores, el nombre más grande, más chico, el apodo. Cristina ha llevado el peronismo, Carlos. Hoy cuando Gioja habló en la red como Pastor, dijo Cristina es peronista. Sí. Mal que te pese. Lo dijo Pastor. No, lo dijo José Luis Gioja. Gioja, es el muchacho que estuvo de San Juan. José Luis Gioja, lo ubicás, ¿no? Que lo ubicás a Gioja. Que es peronista Gioja, además. ¿No es peronista Gioja? ¿Cómo no? Carlos, dale. Carlos, tu peronómetro. No dije nada, hice un gesto como mañana te voy a hacer en San Juan. Yo mañana no te voy a decir nada y te voy a hacer un ping-pong, te voy a traer 10 caras peronistas
y vos decís sí, no, rápido. ¿Está? Tráelo al general mejor. Está bien. pero- Sí, pero no era peronista, Señor Perón. no entendemos más nada. Menem, Nah, sí. A ver, ahí hay Me estás situaciones. No, sí, ¿Sí o no? dije, Vos. sí, Bueno, sí. Es que es tan amplio el Porque, movimiento. a ver, eso es un tema. Medio lo tomamos pero para en vos joda. Menem aplicó No, no, políticas yo digo en peronistas. serio. No, Ah, bueno, está bien. Estamos de para acuerdo. nada. Bueno, así fue. Bueno. Obviamente que hay otra gente que opina todo lo contrario, Pero pero no peronistas sé no si es somos peronista o liberal. Patricia lo que- seguirá haciendo un poquito. Pero todos, ¿Eh? todos son aprendices del general en eso. Porque estaba con los Montoneros y con la AAA. Pero No, sabía, como ¿sabés lo que pasa? bien. Que el general sabía Se conducir. juega fuerte en este Se juega momento. fuerte acá. Se juega Sí, fuerte. sí, no, es verdad. pero es verdad. Ahora, adjudicarle la AAA a Perón No, eso es una exageración, ¿eh? más son. Bueno, No. Déjalo ahí. Déjalo ahí. No hagamos viral de la peor manera. Yo te preguntaba si Bullrich tendrá todavía el corazoncito peronista. ¿Lo tendrá todavía Patricia o no? No Ya lo hace perdió. mucho que no converso con Patricia. Si alguna vez conversás, pregúntale, ¿te quedó algo? ¿Por qué? Quiero que la escuches ahora. Hay dos datos. El primero es la encuesta que yo te decía, la nacional, que se entiende entonces por qué después Bullrich tiene que levantar el tono cuando vos veas lo de el último número de Opina Argentina. Fíjate, pongámoslo. A ver. Y acá se entiende cómo se juegan las campañas. Escenario paso, dice. Si las elecciones fueran mañana, ¿qué candidato votaría? Tenés dos escenarios y fíjate, primer dato, en lo violeta lo tenés a Javier Milei con un 26% clavado. Clavado. En los dos escenarios. Y en el segundo, quiero que le prestes atención a esto. Juntos por el Cambio le gana, pero ahí nomás, por un puntito, para que te des una idea de lo pareja que está todo. Y dice la reta escenario 1, 13-11 a Bullrich, la reta escenario 2, 15-12. Si vos ves esto, decís, pará, escuchá a la Patricia Bullrich recorriendo las provincias. Fíjate lo que va diciendo. Tenemos que destruir, desarmar, desestructurar el régimen que el kirchnerismo ha instalado en la Argentina en los últimos 20 años. Esa es la filosofía que ha destruido a la seguridad y que ha hecho que la policía se cruce de brazos porque cada vez que utiliza su arma para defender a la gente, termina en cara al policía. Así queremos vivir en el Chaco, o vamos a ir para proteger a la gente, proteger a los que nos cuidan y al que las hace, Como en las paga. cualquier ciudad, urbe, digamos, del país, inseguridad, inflación, pero inseguridad número uno. Fíjate cuando dice, ¿no? Hay que destruir. Esto es para el votante que dice el kirchnerismo es lo peor que nos pasó en la historia. Bueno, hay que destruirlo. La reta insiste con plantear la destrucción, no vas a avanzar ni en una sola ley, ni en una sola. No salimos de esta crisis nunca más si jugamos a la grieta. Eso fue en Chaco. Siguió recorriendo provincias y va siendo medio cantado lo que va a ir planteando. Creo que ahora lo tenemos en Formosa, junto a Naidenov. ¿Podría ser Naidenov su candidato a vicepresidente? Bueno, es una de las alternativas y Bullrich decía esto, mirá. Estamos hoy acá para decirle a Gildo Isfrán que estamos construyendo paso a paso, día a día, ciudadano por ciudadano, la libertad de los formoseños. Hay un sistema en el que el oficialismo toma todo, la prensa, la justicia local. Por eso nuestro candidato a gobernador es un ex juez federal, porque es quien se animó a decir que los formoseños podían entrar en la pandemia y no eran extraños en su propia tierra. Y ese es el candidato que llevamos a gobernador. Yo le digo al gobernador de la provincia de Formosa que esta provincia no tiene dueño. El dueño de esta provincia es el pueblo de Formosa. Ahí estaba, ex juez federal en Fernando pandemia. Carvajal, claro. Fue uno de los jueces que en pandemia se enfrentó a Gildo Isfrán, al gobernador, y es quien inicia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la causa en la que pide la inconstitucionalidad de la reelección indefinida
en Formosa. Es el mismo. Es el mismo. O sea, Es que el acá mismo está que jugando fuerte. fuerte para Infran. Todos lados. Seguramente Infran, entendiendo lo hábil que es para mantenerse en el poder, debe estar pensando, bueno, a ver, ¿a quién ponemos si yo no puedo jugar? Porque puede o no puede. La Constitución de Formosa dice reelección indefinida. Es clarísima. La Constitución de Formosa no tiene dudas. Es reelección indefinida. ¿Y puede la Corte Suprema meterse en una Corte provincial? Poder todo se puede. En la Constitución pero, provincial, sí, en la Constitución provincial puede. De hecho, lo hizo hoy en San Juan, lo hizo en su momento en Río Negro. No, perdón. Digo, ¿puede la Corte Suprema, reformulo la pregunta, decirle a una Corte, a una Constitución provincial, lo que marca esta Constitución está mal, Infran no puede ser candidato? Biblioteca, mitad dice sí, mitad dice no. Difícil. Porque ahí, por tu cara digo que es muy difícil. es muy, porque ahí que debería hacer la Corte. Debería pedir que se modifique la Constitución de Formosa. Porque a ver, en el caso hoy de Uñac, la Corte no dice cambien la Constitución de San Juan, dice Uñac no puede, por lo que dice la Constitución de la provincia. La Constitución de Formosa es muy clara, es reelección indefinida. No hay, o sea, no hay doble interpretación. Utilizan triple dos criterios interpretación. distintos, decís. Porque cada gobierno provincial tiene su autonomía y puede disponer lo que quiera. Ahora, hoy la Corte, en el fallo de San Juan, da muchas pistas de que las reelecciones indefinidas están mal, de que no está bien y que son contrarias a la Constitución Nacional, en todo un análisis que 3 de los 4 jueces que firman el fallo dan como argumentos. Todavía la Corte, en el caso Formosa, ni siquiera resolvió si va a intervenir. Ni siquiera dio ese primer paso. Se presentó la causa, el procurador Casal dijo, no tiene que intervenir la Corte, esta es una postura que viene tomando la Procuración en todas las causas, dice, no tienen que intervenir, pero la Corte en otras intervino. Hay que ver qué es lo que hace en esta. Hay lugares donde hay un tribunal, una organización política, claro, igual está cómo se elige ese personal jurídico, pero que tienen la revisión de la constitucionalidad, que acá la cumple la Corte, pero hay otras organizaciones. Te digo, la Corte llega a decir, Infran no puede ir, y es una decisión mucho más fuerte de lo que vivimos en Tucumán, donde Mansur inclusive ni esperó el fallo, dijo, no puedo ir, yo me bajo. Elecciones el 11 de junio en Tucumán, y ahí veremos qué pasa después de ese resultado. Acordate que el 7 de junio se reúnen los gobernadores peronistas para ver qué hacen. Al otro día va a haber una cumbre radical importante, pero la idea que tiene hoy Cristina, Massa, Guado de Pedro, Kicillof, Máximo Kirchner y demás, es generarle tal presión, tanto a Scioli como a Rossi, para que desistan sus candidaturas. Quizás hasta convencerlos de ponerlos en un lugar importante en las listas o darle espacios para su gente, veremos, pero la presión sigue. ¿Por qué? ¿Cómo sigue la presión? Con fotos. Básicamente con fotos. En minuto va a estar la foto de Guado con Chiquitapia, Kicillof y demás, pero fíjate, primero Guado de Pedro con Coqui Capitanich. Esta fue de las últimas horas. Capitanich, que sabe que no le da para ser candidato a vicepresidente y demás, se queda en el Chaco, pero recibe a Guado de Pedro y hoy toda foto habla. Lo que está diciendo Guado de Pedro acá es, bueno, acá sumo un gobernador para esta reunión del 7 de junio. Quizás el propio Capitanich, también muy hábil para mantenerse, diga, yo recibo a todos. Si mañana, Scioli, si querés venir, vení. Agustín Rossi, si querés venir, vení. ¿Cómo no voy a recibir un compañero peronista con todos los carteles del corazón? ¿Viste que pone? Es como el Chapulín Colorado, pero hacen la campaña del Coqui con los corazones. Bien, muchos corazones en Chaco. Muchos corazones. Sí, ese era Guado de Pedro. Parece la bandera de Japón. El amor. Sí, el sí, amor, parece. ¿Quién era que Parece. gritaba el amor? Fíjate, estaba, mirá lo amplio que es el Coqui, parece la reta en la ciudad. Hoy veía a Roy Cortina que dice, me lanzo como precandidato con la reta al lado. Sí. Es el socialista más raro que conozco, Roy, en ese caso. Pero fíjate acá, tenés camioneros, lógico, tenés banderas provinciales, tenés el PCR. El PCR. Es tan amplio Coqui en la política que tiene al Partido Comunista Revolucionario en su fila. Bueno, siempre estaba medio cerca del peronismo. Siempre estuvieron cerca. El PCR. Tomá, muchas veces. La historia peronista te la marca el señor Campolongo. Y la otra foto, y ya está en los estudios Agustín Rossi, precandidato a presidente, se lanzó en las últimas horas. Por ahora, lanzados tenés a Scioli, tenés a Agustín Rossi, dentro del peronismo. Guado espera, Massa espera, todos a la última palabra que la tiene la vicepresidenta. Y esta es la otra foto, la última.
querés presionar a Scioli para decirle, mirá, Daniel, ya está. Te mostraste con intendentes, te mostrás con gobernadores. Y acá se mostró con el poderoso Mata, con Piñanelli. Con Piñanelli. Que lo recibió. Ahí tenemos, ¿no? Cuadro de Perón y Evita, para que no quede en duda, Carlos. Por la duda. Mata es peronista y es peronista en serio. Mata es peronista, Mata. No me vas a decir que Piñanelli no es peronista porque... No. Guado, Por el y el señor obrero no me... No. Julián Domínguez. La cosa gira. ¿Y dónde está Julián? Julián Domínguez. Ahí. Fíjate cómo lo agarra, ¿no? Aguado diciendo, acá estamos. Bueno, un Guado de Pedro que sigue presionando con fotos. Por ahora es con fotos. Te decía, ya está Agustín Rossi con nosotros. Vamos a hacer una breve tanda, muy cortita. Después del corte, un precandidato a presidente de la Nación sentado aquí en A24. Dale. Gracias por esperarnos, ¿eh? Ya nos vamos a meter con el precandidato a presidente de la Nación, el señor Agustín Rossi. Pero antes te quiero dar las recomendaciones de todos los días para que disfrutes la ciudad de Buenos Aires. Distintas actividades que vos tenés para disfrutar la capital de todos los argentinos. Ese es el eslogan que suele poner la jefatura de gobierno. Fíjate, tenés ganas de bailar, los jueves en el Recoleta son para vos. Durante junio y julio llega Pachamama Cósmica, una fiesta que celebra la fusión entre la música de raíz y los sonidos contemporáneos y urbanos. Participarán artistas como Nación Equeco, Villa Diamante, Fauna y mucho más. La entrada sin reserva y, atención, no se suspende por lluvia. Además, sábado 3, domingo 4 de junio, los amantes de las antigüedades, de la decoración y lo sustentable no pueden perderse el paseo por el renovado mercado de pulgas. Hay muebles reciclados, vaquillas y todo tipo de objetos decorativos. Además, 3 y 4 de junio se va a realizar una nueva edición de la Feria Festiva con más de 50 emprendimientos de diseño independiente. Y por último, atención, el Museo Larreta presenta Goya Los Disparates, Hermetismo, Subversión y Fantasía, una selección de grabados representantes del inicio de la modernidad en el arte. Por otro lado, Memorabilia, una experiencia escénico-digital sobre los recuerdos, el archivo y el paso del tiempo, a través de un chatbot y bajo la forma de una conversación íntima, el espectador es guiado a través de los diferentes espacios del jardín de un museo. Así, se puede atravesar una experiencia personal y al mismo tiempo colectiva. Ahora sí, bueno, gracias Agustín por haber venido. Gracias a ustedes. Precandidato a presidente de la Nación, yo decía antes del corte, en el peronismo lanzados hay dos. Daniel Scioli y Agustín Rossi. Veremos qué decide el kirchnerismo, qué decide Massa, Cristina, etcétera. Pero vos vas como precandidato a presidente. Primera pregunta, faltando 23 días, es, ¿ya tenés pensado un candidato a vice? No, todavía no. Todavía no. En realidad que cuento un poquito la historia. Mientras el presidente no anunciaba su decisión de que si iba a ser candidato o no iba a ser candidato, yo estoy como jefe de gabinete, no podía pensar en ninguna otra cosa. Cuando el presidente anunció que no iba a ser candidato a la reelección, entré a evaluar la posibilidad de ser precandidato a presidente. Me tomé un tiempo prudencial, casi un mes, analicé y hablé con muchísima gente a lo largo y ancho de todo el país, con muchos compañeros, con muchos militantes, con algunas personas que me interesa su opinión y que valoro su opinión. Vi también encuestas, claramente, y finalmente tomé la decisión de ser precandidato, de anunciar la precandidatura formalmente, porque entiendo que puede empatizar con sectores del peronismo, con sectores del Frente de Todos y al mismo tiempo interpelar a otros, y esto fue lo que hicimos. Ahora, desde el lunes que presenté formalmente hasta el 24 de junio, tengo que convertir la precandidatura en una lista. Entonces, no solamente decidir quién es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el vicepresidente o la vicepresidenta, o bien también las candidaturas en cada uno de los distritos de la Argentina. ¿Gobernadora tenés ya una idea? No. ¿Se puede mantener, legalmente entiendo que sí, pero qué vas a hacer con tu cargo de jefe de gabinete? Voy a seguir siendo jefe de gabinete, salvo que el presidente decida lo contrario, digamos, ¿no? Tu idea no es dejar de ser funcionario si la campaña corre. En general en la Argentina, a veces yo me pregunto, ¿por qué me lo preguntan a mí, digamos, no?
Pero porque en general... Es una pregunta válida, le haría a Guado de Pedro, es ministro de Sí, Interior. bueno, pero en general no se la hacen a los otros. Digamos, nadie le pregunta a Larreta si va a dejar de ser jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Nadie le preguntó a Macri cuando fue por la reelección si pedía licencia como presidente. No, pero los presidentes o los que tienen cargos ejecutivos se entiende porque es otro rol, quizás. Pero la realidad es que mi voluntad es, salvo que se me hacía imposible seguir siendo jefe de gabinete, seguir siéndolo. Jefe de gabinete, salvo que el presidente decida lo contrario. Okay. Y en el caso que se decida lo contrario, espero reglas de juego igualitarias, digamos, ¿no? Porque la otra vez, hace 2 años, cuando fui candidato a senador, me terminaron echando por tele, digamos, ¿no? De que tenía que dejar de ser ministro de Defensa. Pero bueno, pero eso es así. ¿Te arrepentís de esa jugada? No, para nada. No. Ok. La verdad que bien. no. Ahora, quiero que escuches porque hoy, hubo una definición, que es la de Victoria Tolosa Paz. No sé contra quién voy a competir, dice, pero voy a ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Muchos me preguntan, pero Victoria, ¿vas a competir en la provincia? Nadie sabe hoy contra quién voy a competir. Yo voy a competir. No está claro contra quién. Y eso me parece que la única persona que lo sabe es Cristina Fernández de Kirchner, porque no definieron todavía quién es el candidato. Bien. ¿Contacto con Scioli en caso de unir aspiraciones hay? Yo quiero ser presidente. La verdad que estoy trabajando fundamentalmente para eso. No tengo una mirada puesta en una segunda jugada. Tengo buen diálogo con Daniel, comparto el gabinete con Victoria, tengo buen diálogo con Guado. Intento construir una alternativa y además me pongo como premisa no pensar tanto en lo que hacen los adversarios políticos internos, sino tratar de establecer un diálogo con el conjunto de la sociedad. Porque creo que eso es fundamentalmente lo valioso, digamos, ¿no? Tratar de transmitirle a los argentinos qué es lo que está pasando, por qué están pasando estas cosas, qué es lo que... Ahora quiero que pongamos la placa de los salarios, por favor. Sí, qué es lo que estamos viviendo los argentinos, cuáles son las perspectivas futuras. Digamos, ¿no? Fundamentalmente me paro en ese lugar, digamos, ¿no? La realidad que me parece que por ahí tiene que ser el camino. Tengo una idea clara si yo tomé la decisión de ser candidato o de ser precandidato, porque entiendo que hoy la solución más razonable dentro del Frente de Todos es que haya unas PASO. Es lo más razonable. Cuando miro las encuestas, en realidad veo que si las PASO son de 2 candidatos, estamos con menos de 30 puntos. Si son más de 2 candidatos, superamos los 30 puntos, el conjunto de la coalición. Claro, porque el kirchnerismo lo que dice es, si vamos internas, por lo menos que sea de 2, o al menos es lo que... Bueno, pero no pareciese que las internas de 2 te garanticen que llegues a los 30 puntos. Si Cristina dijera, bueno, Agustín, mirá, entendemos la situación, pero ordenemos esto y que queden 2... Bueno, ¿depende de un llamado ahí de la vicepresidenta? No depende de la decisión de una persona, por más importante que sea, además. Depende del proceso político interno que tenga el Frente de Todos. Si el proceso político interno del Frente de Todos determina que hay un candidato de síntesis, por ejemplo, que hoy no hay, o una fórmula de síntesis, es decir, que hay un número mayoritario de dirigentes, de compañeros, y las encuestas así lo muestran, de que están en acuerdo con esa síntesis. Bueno, habrá síntesis, y si no, habrá paso. Sí, no entonces, es lo que yo no creo es que en las soluciones forzadas, digamos, no en forzar una síntesis ¿Qué fue lo que pasó en 2019? No, en 2019 no pasó eso. En el 2019, cuando Cristina anuncia la candidatura de Alberto, no surge de un consenso. La candidatura de Alberto y Cristina genera el consenso, porque claramente a partir de eso se empezaron a expresar, sobre todo los gobernadores, los intendentes, el movimiento obrero. El mismo día se empezaron a expresar. Y claramente no hay síntesis, porque vos fíjate que la candidatura de Alberto y Cristina en el 2019 se anunció el 18 de mayo. Ya pasamos ese 18 de mayo, ya estamos en junio, y habrá que ver si de acá al 24 de junio hay síntesis. Si no, habrá paso. Yo vengo de una provincia que quizás a mí me resulte más fácil esto, porque tiene tradición en paso. Hoy en Santa Fe hay
paso para candidato a gobernador. Hay 4 candidatos a gobernadores del peronismo y hay 3 candidatos a gobernadores de Juntos por el Cambio. Fíjate, quiero mostrar esta parte. Más allá de las internas, esto es un promedio que hoy, a raíz de datos oficiales, se publicaba lo que es el salario bruto. Promedio, que quede claro que es promedio. Santa Cruz, 197.000 pesos, Chubut, 184.000, Neuquén, 176, Tierra del Fuego, 152. Sí. La Ciudad de Buenos Aires, 131.000, Río Negro, 128. El salario promedio bruto que se gana en las provincias, con una inflación que va al ritmo del 8, quizás este mes lamentablemente sea del 9, con alimentos que están en el 10 y con, obviamente, necesidades básicas insatisfechas en grandes sectores, con una inflación interanual de alimentos del 118%. ¿Cómo se hace campaña con esto? Entiendo que se hace porque, bueno, no por eso me voy a esconder, pero me imagino que es difícil hablar con esta situación económica. No, ¿por qué? Nadie desconoce que la situación económica es una situación económica difícil. Y yo creo que por eso el Frente de Todos o los candidatos del Frente de Todos lo que tenemos que hablar es con la verdad y decir cuáles son las cosas y decir cuáles son las cosas que se hicieron bien y cuáles son las cosas que faltan. Claramente en materia económica uno tiene el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El gobierno ha generado empleo, tenemos una de las desocupaciones más bajas de los últimos tiempos, 6,3% terminamos el año pasado. Pero esos niveles de empleo que ha generado, o esa cantidad de empleo que ha generado, muchas veces no tiene la retribución acorde que merecerían esos empleos. O sea, y entonces laburo, pero el laburo es pero el laburo no te termina alcanzando. El gobierno ha generado crecimiento económico, sí, en el 2021 y en el 2022 hubo crecimiento económico. Este año está más dificultoso, fundamentalmente por las cuestiones de la sequía, pero la realidad es que el modelo económico ha sido un modelo económico que impulsó el crecimiento. En el debe, claramente tenés política de precios, que es inflación, y política de ingresos, porque la inflación pega directamente en los ingresos. No sé cuál es la planilla esa, pero sí lo que sé es que hay dos... cuando vos me ves en el mercado del trabajo, tenés una realidad que es los trabajadores registrados bajo relación de dependencia que tienen convenios colectivos de trabajo, paritarias, aguinaldo, bueno, todos los derechos, vacaciones pagas, licencias por enfermedad. Esos trabajadores, que son 6 de cada 10 argentinos, más o menos, de punta a punta, en general, le empatan o le ganan por poco o pierden por poco con respecto a la inflación. El problema es que a veces en el medio, cuando las actualizaciones son trimestrales, en los meses del medio queda un delta, un default importante en ese sentido. El mayor problema lo tenemos en los trabajadores no registrados. Que es el 40. Que es el 40 y los monotributistas. Los monotributistas es una categoría del trabajo que yo creo que, pensando como presidente o como candidato a presidente, claramente es uno de los temas que nosotros tenemos que abordar en el futuro, porque hay argentinos que hace 30 años que son monotributistas o 25 años que son monotributistas. Y ese argentino trabaja en relación de dependencia, tiene varios patrones, pero trabaja en relación de dependencia. Sí. No tiene ninguno de los derechos de los trabajadores en relación de dependencia. Ese es Nunca cobró un aguinaldo de esta gestión. No, este es un debe de la Argentina. Bueno, en realidad, los 4 años gobernaron ustedes. Bueno, sí, en los últimos 4 años sí, pero yo creo que es una cuestión a debatir claramente en el futuro. ¿Cómo hacemos para extender los derechos que tienen legítimamente consagrados los trabajadores en relación de dependencia con aquellos trabajadores que no están en relación de dependencia? No como una chicana, porque ayer poníamos el audio de Guado de Pedro, el ministro del Interior, diciendo, cuando le preguntaron, por ahí tenemos el corte en el archivo que decía, bueno, de los últimos 20 años gobernaron 16 ustedes, y Guado de Pedro dijo, no, pará, 12 años gobernamos los kirchneristas, 4 años gobernó Macri. E hizo un punto. Entonces, nosotros poníamos el video acá, ¿te acuerdas, Carlos? Y decíamos, ¿y estos 4 años quién gobernó? No, bueno, pero eso yo no intento debatir, digo simplemente que la única verdad es la realidad, decía Perón. Y entonces por eso digo que hay que hablar con la verdad. Entonces, hay una cantidad de cosas de este gobierno que son perfectamente destacables.
la generación de empleo. Sí, lo que marcaste. Las más de 100.000. Pero no ocultar esa gestión de 4 Las años. más de 100.000 viviendas que se entregaron, durante la gestión de Alberto, las más de 5.000 obras públicas que se hicieron. Tenemos un plan de 45.000, 44.000 millones de pesos de equipamiento de todo el sistema de salud de todo el país. Ahora, vos mencionabas, Tenemos perdón, 50.000 millones de pesos en infraestructura universitaria. Mencionabas recién a Alberto Fernández. Sí. Si bien ya pasó, fue el viernes 25 de mayo. ¿Vos en el acto estuviste? Sí. ¿No estuviste en el escenario, estuviste abajo? Estuve abajo, sí. No te invitaron al escenario, te quedaste como un militante más, digamos, mirando el acto. No, mirando, disfrutando del acto. Me imagino que disfrutando del acto. Sí. ¿Qué te pareció la no invitación a Alberto Fernández? A mí me parece que lo importante de la relación, de lo que pasó alrededor del tema del acto fue la convocatoria que hizo el presidente al acto. Cuando Cristina hizo esa intervención televisiva en C5N, que clarificó que el acto del 25 de mayo iba a ser un acto en homenaje y recordando aquel 25 de mayo del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. Pero él fue su jefe de Alberto, gabinete. al otro día, decidió claramente, y yo estuve junto con él, cuando decidió él convocar al acto para que el acto sea unitario. Después, como suele suceder en la política, las cosas se mezclan. Se mezcla lo histórico, se mezcla la coyuntura y se mezclan una cantidad de situaciones. Entonces, me parece que es esto y cada uno decide vivirlo como decidió el presidente o como decidí yo, que no estaba invitado en el escenario y estuve disfrutando con todos aquellos que estaban participando del acto. Martín, dale, perdón. Ministro, buenas noches. Que no se haya logrado una síntesis, como decía antes, respecto de la situación del Frente de Todos, ¿significa que hay una división dentro del gobierno entre un sector que lleva como candidato usted o a Daniel Scioli y otro que claramente está identificado más con el kirchnerismo? En la Argentina, salvo el caso de los libertarios, que es el caso de Milei, digamos, ¿no? En la Argentina prevalecen las coaliciones. Hemos dejado el 83 a 40 años en donde las posiciones políticas clásicas de la política, digo, oficialismo y oposición, estaban hegemonizadas por un partido. En el 83, oficialismo la UCR, el Partido Justicialista la oposición. La realidad es que lo que tenemos son coaliciones y las coaliciones se hacen y se construyen entre los que piensan parecido, no entre los que piensan iguales, y a veces participan de las coaliciones algunos que no piensan tan parecido, digamos, ¿no? Ahora, la realidad es que hay que buscarle la vuelta. Es que uno ve que tanto en la coalición oficialista, que somos nosotros, como en la coalición opositora, aparecen miradas distintas, aparecen acentos distintos, aparecen pensamientos distintos, y obviamente en la previa de un proceso electoral, esas situaciones suelen dimensionarse más, suelen visibilizarse más, se exacerban más, si se quieren. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿del otro lado? en nuestro espacio político. Pero vuelvo al acto. Fíjense ustedes que en el momento en donde Cristina dice una frase más o menos así, no digo que sea textual, pero dice algo así: saben ustedes que yo tengo diferencias y que he criticado este gobierno, así se pero este gobierno es 100 veces mejor que cualquier gobierno, infinitamente mejor que cualquier gobierno macrista. Es uno de los momentos de más ovación del conjunto de los que estábamos allí, en la plaza. Es decir, que lo que quiero decir que las diferencias hacia el interior de las coaliciones son menores que las que pueden existir entre las coaliciones. Bueno, en ese hacia afuera, ahí te doy, Carlos, pero quiero un segundo recordar, nosotros poníamos recién Patricia Bullrich en Chaco. Contábamos, Bullrich evidentemente debajo de las encuestas de la reta tiene que empezar a acelerar con su discurso de, no te digo dinamitar, pero pega en el palo. Y habla de la destrucción del rival. Quiero ver tu opinión sobre esto que dijo Bullrich en Chaco y el kirchnerismo. Mirá. Tenemos que destruir, desarmar, desestructurar el régimen que el kirchnerismo ha instalado en la Argentina en los últimos 20 años. Esa es la filosofía que ha destruido a la seguridad y que ha hecho que la policía se cruce de brazos, porque cada vez que utiliza su arma para defender a la gente, termina en cara al policía. Así queremos vivir en el Chaco, o vamos a ir
para proteger a la gente, proteger a los que nos cuidan, y el que las hace, las paga. No salimos buscando... Hay dos miradas, digamos, ¿no? Una mirada más superficial, si se quiere, es la búsqueda de un aplauso fácil, sí, que suele suceder cuando un orador está allí, entonces tiene una palabra más fuerte sobre el adversario político porque exacerba a sus adherentes, y hay una mirada más profunda. La política no puede ser agonal. La política en democracia no puede ser agonal. Uno tiene que aspirar a ganarle al adversario, pero no a exterminar al adversario, digamos, más con la historia que tiene este país. Eso es claramente criticable y condenable. Yo creo que es un desafío de la Argentina en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, construir un piso democrático de coincidencias más alto que el que tenemos. Difícil, y para eso alejarnos de la cuestión agonal de la política, ¿no? Está difícil. Carlos, dale. Iba a preguntarle, pero a partir de la expresión del ministro voy a variar un poco la pregunta. Diciendo de usted de que la política no es agonal, la política es agonal. Lo que además es la política es arquitectónica. Aristóteles puro esto. Y creo que en nuestro país, y aquí va por ahí la pregunta que quiero hacerle, ¿qué entiende usted por coalición? Porque la verdad, primero, el peronismo no hizo coaliciones, pero peronismo y radicalismo juntaron, ¿sí?, frentes. Ese era lo... Pero era un frente que era conducido, que había ideas claras hacia dónde se iba. Yo en las coaliciones, y para todos esto, para oficialismo y oposición, veo más amontonamiento y posicionamiento personales que ideas políticas. En mi opinión, puedo estar equivocado. Bueno, en algún momento a los partidos grandes les llamábamos partidos ómnibus, ¿no? ¿Te acordás? Es decir, los partidos que se subía cualquiera para tratar de llegar a un determinado destino, ¿no? Y me parece que eso puede suceder en algún sentido en las cuestiones de las coaliciones, digamos, ¿no? Pero la realidad es que, independientemente de que la configuración de las dos coaliciones, oficialismo y oposición, son diferentes en su concepción de cuándo se construyeron y cómo se construyeron, Juntos por el Cambio claramente se construyó alrededor de Macri. Nuestra coalición tenía además la singularidad que la figura más potente de la coalición ocupaba el segundo lugar institucional, que fuera el caso de Cristina con Alberto. Entiendo que se construyeron tratando de convocar a distintos actores que tenían diferentes matices. Vos, Carlos, que sos un estudioso de la política, recordarás que cuando se anunció la fórmula de Alberto y Cristina todavía existía el peronismo federal. Y la mayoría de los gobernadores estaban en ese peronismo federal. Y la tercera vía. La tercera vía, que rápidamente el único que se quedó en ese lugar fue Juan Schiaretti. Y Urtubey, digamos, ¿no? Pero la mayoría de esos gobernadores vinieron a acompañar la candidatura de Alberto y de Cristina. Y Pichetto, que buscó suerte con con esos diputados y senadores de esos gobernadores, habíamos tenido diferencias importantes en la mirada, cómo nos posicionábamos alrededor del macrismo, sobre todo en los primeros 2 años. Fíjate lo que decías vos, el caso de Miguel. Miguel era el presidente del bloque de senadores y terminó siendo candidato a vice del oficialismo. Entonces, me parece que sin duda, quizás no tan claro o no tan compartidos como existen, por ejemplo, en Alemania o en Francia o en la misma España. Son sistemas políticos que son partidos, claro. Y que son los partidos los que hacen las coaliciones, pero en general diría que no estamos en el escenario de partidos únicos que hegemonizan las posiciones tradicionales de la política, sino que estamos en ese lugar dentro del marco de las coaliciones. Agustín, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias por el tiempo. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter con una de las historias que lamentablemente siempre suceden aquí en el conurbano bonaerense. Esta vez fue en la zona norte, Carlos. Sí, así es. Vamos a arrancar con esta historia que les contábamos hoy a la tarde con más precisiones. ¿Recuerdan que contábamos de los robabronces, ¿no? Hoy en el edificio histórico de la Bolsa de Comercio se robaron unos leones con unas aldabas que tienen ahí, que es más que nada un ornamento que tiene este edificio. Bueno, ahora lo que tenemos que contar, y es muchísimo más grave, que es el robo de caños en los medidores de gas.
los caños de los medidores de gas. Sí, mirá cómo queda el medidor de gas. ¿Y por qué digo que esto es grave? Queda el gas saliendo. Claro, es un peligro. Claro. ¿Esto dónde es? Esto es en zona norte, en La Lucila. Mirá, ahí está, ahí Vicente como López. dice el graph, en La Sí. Lucila. Buscan solamente los caños de los medidores de gas, que son de bronce. Y estaba confirmando el dato, no quiere que dé su identidad, no lo voy a dar. Sí. Pero una persona que trabaja en una fundición de metales Sí. me decía que se paga ¿Cuánto? alrededor de 1.000 pesos, dependiendo de dónde viene el bronce. Es un negocio muy informal el de la fundición. ¿Por qué? Porque vos podés llevar absolutamente cualquier cosa que cuando entra al horno, Ya está, se acabó. listo, se acabó. Ahora, Pierde pero forma. pará, la imagen que vos mostrás ahí en Vicente López es el gas queda saliendo. Es un y eso es lo más peligro. grave de todo. Hoy contábamos cómo se llevaban el bronce de... A mí me han robado el portero eléctrico de casa, hay varios que en la puerta de la casa, esos edificios añejos de zona norte, de Recoleta, de Belgrano, que se robaban los porteros y los picaportes. Sí. En este caso, en La Lucila, aquí en zona norte, se llevaron los caños de los medidores de gas. Los vecinos. Ahora, pero pará, ahí vos tenés la cámara, vos me estás mostrando en vivo la persona que Mirá, está ahí robándolo. Mirá, ponelo a pleno, Agustín, mirá. El video se ve cómo los dos delincuentes, porque encima ni siquiera es uno, son dos delincuentes, que se agachan en el medidor y se llevan un pedazo nada más. Se llevan un Mirá, mirá, pedazo mirá, del medidor mirá. de gas. Mirá, uno hace de campana. Lo que pasa, mirá, Es estoy un tratando de peligro. confirmar la calle. Naturalmente se Sí. vende. ¿Qué calle Claro, es? es que Ahora se vamos a ver. vende. Es que se vende a los metaleros. eso. Exactamente, bueno, era lo que decíamos recién. En la fundición, acá lo tengo, en la calle San Luis al 600. Comenzaron a robar de toda la cuadra. Toda la cuadra. Ramón, imagínate, fíjate, a ver, ¿podemos levantar el graph, chicos? Mirá, gracias, Agus. Mirá, ¿ves cómo queda el caño? Sí. Salido. Mirá, ahí tiene que ir, donde está el caño amarillo, tiene que ir otro caño que sale del medidor, no lo tiene y quedó perdiendo gas. Tuvieron que llamar rápidamente a la empresa de energía, muy rápidamente la gente del municipio se movió y fue a cortar el gas en la zona, trabajó Defensa Civil también del municipio, porque se encontraron en toda una cuadra y esto lo hacen, compañeros, a la gente que me está viendo lo sabe bien, en 10 minutos. En una cuadra te dejan sin gas todas las casas y además perdiendo el gas a la calle. Yo le pedía hoy a la persona que me está mandando, Sí. le agradezco enormemente, le pedía que fuera que me hiciera un video del lugar para tenerlo un poquito más claro. ¿Sabes qué me contestó? ¿Qué? Ni loco. Está saliendo el gas en estos momentos, no me acerco ahí ni de casualidad. Y un dato más, el gasista matriculado que fue a trabajar dice que esto lo venden a 1.000 pesos el kilo. 1.000 pesos el kilo. El repuesto, ¿sabes cuánto le cuesta al vecino? ¿Cuánto? 8.800. 8.800 pesos. Y 12.000 en total. Además, ¿qué es lo que suele pasar? Que si llegas a llamar a la empresa del servidor, del servicio de gas, te van a cortar el gas, se No, van lo a ir cortaron. y te quedan 90 días. Lo cortaron. Por eso, pero... En este caso no, No, se está queda- bien que lo corten, no digo que esté mal. Sin duda. Pero La diferencia en este caso es que no te quedas sin gas durante tanto tiempo porque es muy pequeño el repuesto que están robando. Quiero decir, el caño que están robando es muy Pero- pequeño y el repuesto rápidamente Pero, lo pueden poner. De hecho, creo que ya tienen gas, porque esto fue anoche. Sí. Lo que estamos viendo, el video este es exclusivo, fue anoche. Toda una cuadra, insisto, La Lucila, la calle San Luis al 600, que ayer también se robaron los caños de cobre de varios medidores. Claro, aprovechan. Un auto espera en la esquina, dos se bajan, rápidamente lo sacan. Sacan suben el al auto y caño chau. y siguen. Por unos cuantos pesos, además. No es que tampoco estamos hablando de una cifra muy alta. bien. Gracias, Carlos. ¿De robo hablamos? Vamos a uno que fue mucho más famoso que los robacaños y fue el del señor López, el de los bolsos, Martín. Y que había un poco más de plata, ¿no? 9 millones de dólares. Hoy la Corte Suprema dejó firme la condena a José López por ese caso. No hay más instancias de revisión. ¿Cuándo lo habían condenado a López? A López lo condenaron en el septiembre del 2020. Ok, El caso fue 2016. bien. Junio del 2016. Y López hoy está... López hoy está libre. López en esta causa cumplió prácticamente toda la condena. ¿Y entonces de qué sirve el fallo de la Corte? No, bueno, porque había una instancia de revisión. La Corte podría decir, estuvo mal condenado. Devuélvanle la plata. Y ya estuvo preso.
esa es otra cuestión. Bueno, hay mucha gente que está presa y que después en alguna instancia judicial dicen... ¿Cuántos años tuvo López preso? ¿O fue porque arrepentido y salió antes? López estuvo el junio del 2016, cuando lo detienen en el convento con los bolsos, queda preso. Sí. Después él se arrepiente en la causa de los cuadernos de la corrupción, año 2018. Ok. Y siguió detenido, bajo el régimen de programa de protección de testigos, pero siguió detenido. Él después, en un momento, recupera la libertad porque en esta causa cumple casi los 6 años de detención. Pará. Llega... Sí. ¿López ya está? En esta causa, prácticamente Claro, ya porque vos está. me decís, en esta, ¿cuál es la...? López está elevado a juicio oral y público en la... Bueno, primero López está condenado en la causa de la obra pública el año pasado. Digo, ¿por los 8 palos ya está? Sí, ya está. Es una fiesta. Le dieron... Sí, a ver, las penas ¿Te vi con 8 palos? Las penas por corrupción son bajas. Le dieron el máximo de la pena posible. Y de hecho tuvo un poco más de pena porque se lo unificaron con otra condena que él tenía, porque en el mismo momento que lo detienen con los bolsos, ¿te acuerdas que lo detienen con una escopeta, con mira láser? Por concurso. Por esa causa también fue La condenado. gravedad fueron las armas, no la guita, digamos. Fueron las Lo que dos me cosas. querés decir es... No, Fueron las dos cosas. el tema no es el choreo, sino que no podés andar armado por la calle, Frank. No, lo condenaron por las dos cosas. Ah, ok. Por el arma y por que la justicia dijo, ¿esta plata de dónde vino? Bueno, López dijo en el juicio, esta plata no es mía, vino de la política. Intentó vincular a Cristina Kirchner y a un ya fallecido secretario privado de Cristina Kirchner. La justicia dijo... ¿A Muñoz era? Sí, y a Gutiérrez. Y a Gutiérrez. Que fue asesinado en Santa Cruz. Sí, sí. La justicia dijo, nada de lo que usted dice se pudo corroborar, no están los llamados, no hay nada. La plata era de José. ¿Te puedo hacer la pregunta política de todos los días? Sí, claro. Sin que suene a... Sí. Quiero tu respuesta para... ¿Viste cuando haces la pregunta para que confirme lo que... Claro. Pero no es Pero así. eso. Te juro que no es así. ¿Vos lo ves como un fallo que tiene que ver con la campaña o nada que ver? Nada esta? que ver. Nada que ver. Nada que ver. Esta no es... No, No es yo pedir, no lo veo. no es pedir a Ginés que venga a declarar después de 3 años que me olvidé. Nada que ver. Es más, hasta te diría, hubiese sido más noticia que la Corte diga que es inocente. No, ahí era una bomba total. Por eso, ¿por qué es noticia? Primero porque fue un caso absolutamente escandaloso en ese momento. Porque Fue un quiebre total eso. Estamos hablando de un funcionario recontra cercano a los Kirchner. Fue funcionario nacional, pero venía de trabajar con Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz y fue uno de los pocos que estuvo los 12 años de kirchnerismo. Inclusive Los 12 años. Con Cristina Pocos Kirchner. tipos soportaron, se sostuvieron 12 años. El ministro de Trabajo, Sí. ¿Tomada? Sí. Debido. López, debido En ese, que era toda esa área del ¿Por Ministerio qué de debido y no? Planificación. ¿Por qué en la ruta del dinero y en esas causas de vialidad, perdón, Sí. el kirchnerismo hiciste con cómo Cristina condenada y debido no? Porque lo que ahí hacen referencia es a una suerte de cadena en el ministerio. En el mando y responsabilidad. Es un tema que algún día también va a haber que discutir. Sí. Pero lo que el tribunal... Te hacen responsable de una situación donde estás o inmediata pero o que viste inmediata. que, Entonces, Pará, yo ahora voy a ir a China un segundo, pero viste que siempre es Cristina sí y el jefe de gabinete no. Sí, pero... Cristina sí, pero... Claro, pero lo dice el tribunal. Cristina Kirchner tenía negocios con la obra pública porque el empresario que la Ahí recibía está. después se la mandaba a otros negocios. Debido no está en ese esquema. ¿Vos te das cuenta cómo, teniendo periodistas que leen los fallos judiciales, las preguntas ya está? Viste que después solés ver tipos que hacen editoriales, 45 minutos. ¿Y por qué? Y entonces vos como espectador decís, claro, ¿por qué? Y dice, Martín dice, no, pero está en el fallo. Sí. Bueno, en el fallo. Bueno, pará, vamos a China y ya seguimos. En China está la querida Mariana Contartesi, la enviada de Grupo América, con las novedades económicas y políticas. Yo tengo 2 preguntas, una económica y una política, como hacemos todos los días con la querida Mariana Contartesi. En minutos vamos a estar, no le voy a preguntar por José López, no le vamos a meter en tanto barullo, pero en China están pasando cosas. Te escuchamos más, nos escuchás más. Radio La Red, pasión por la radio. Ahora sí, entonces, tomamos contacto con Mariana Contartesi y veremos qué hora es y en qué ciudad china está. Marian, ¿cómo andás? Buenos días para vos. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes para vos. Claro, 6:10 de la mañana. Bien, Acá hermoso. es Beijing.
En llegamos Beijing. a hacer. Ahí va. Vamos a hacer a veces. Sí. Es más, si querés, ya te muestro, están preparando el desayuno para la gente que pasa. Qué lindo. Acá hay torta frita, ya está el olorcito, le ponen bastante... Acá se desayuna fuerte, Ramón, ¿eh? En serio, se desayuna como si fuera comida del mediodía. Mirá qué rico las tortas fritas. Ah, bien. ¿Y Una especie de torta frita, pero con huevo. estás apuntando a eso o te estás o querés mantener la tradición argentina de desayunar un poquito más liviano? Sí. No. Acá tenés que desayunar un poco fuerte para seguir las tradiciones. Si no, Ok. no le hago honor a Beijing. Ok, pará. Después vuelvo con unos kilos de más. Antes del dato económico, breve, la primera diferencia que encontraste entre Shanghái y Beijing. Dos ciudades distintas. Todo Shanghái es modernidad y occidentalismo. Beijing es tradición. Bien. Beijing es tradición. Bien. Shanghái es capital económica financiera. Beijing es capital política. Acá el Partido Popular Chino pesa fuerte. Nosotros estamos sobre una de las avenidas principales que te conecta con la plaza de Tiananmen. Sí. Y realmente todos los edificios alrededor son oficinas públicas del Partido Comunista Chino. Así que son dos escenarios completamente distintos y donde acá te diría que el proceso del consumo occidental está, pero no tan marcado como lo vimos y te lo mostraba en Shanghái. Bien. Ahora sí, Marian, entonces, el dato económico del día. A ver, ¿qué es lo que podemos saber? Mira, ayer Sergio Massa lo que comunicó toda la comitiva es que finalmente Dilma Rousseff, en la reunión que mantuvieron ayer en Shanghái, antes de viajar a Beijing, que es hora y media de vuelo, hay vuelos regulares todo el tiempo, le comunicó oficialmente que en agosto va a haber una reunión de los países miembros del Banco de los BRICS y que Argentina, junto a otros 3 países, se van a incorporar, tienen que hacer un ingreso de fondos mediante, eso va a ser a través de bonos soberanos, y que se busca financiamiento en obra pública, vía Brasil sobre todo. Bien. Pero bueno, esa es como una primera meta que se logró. Bien. Perfecto, Marian. Nosotros nos reencontramos mañana, si te parece. Dale. Dale, perfecto, Ramón, un beso grande. Gracias. Un beso grande a Mariana Contartesi, bien de madrugadita en China, aquí 7:15 de la tarde. Te escuchamos más, nos escuchás más. Radio La Red, pasión por la radio. Bueno, muy bien. Hablábamos de salarios brutos, hablábamos de lo que gana la gente, hablábamos de inflación. Ayer te contábamos los aumentos que se vienen para el mes de junio, transporte, servicios públicos, combustibles, etcétera. Sube todo, menos nuestro sueldo. Cristian Balbo está en la calle para tener ese termómetro. Cristian, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ramón? Y lo que aumentó hoy es el transporte público, Sí. 8,6%, tanto colectivos como también el subte, el premetro y también los trenes. Por eso estamos aquí en la estación Federico Lacroze para hablar con los pasajeros, para ver cómo han absorbido este aumento. Recordemos que también aumenta lo que tiene que ver con la tarjeta SUBE y vos podés tener un saldo deudor que era de 158 pesos y ahora pasa a 185 pesos. Estos son casi 4 boletos mínimos que te permite ahora utilizar en el caso de que no lo puedas pagar. Pero estamos aquí con la ciudadanía para ver si están al tanto y cómo ellos absorben también esta decisión de un aumento. ¿Qué tal? Queríamos preguntarle, a ver si podemos hablar. ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Queríamos ver, por acá no, bueno, por aquí, a ver si podemos hablar. ¿Qué tal? A ver. Qué difícil. El aumento del boleto de colectivo, ¿estabas al tanto? Sí, pero o sea, a veces habló hace 6 meses casi el aumento. Y hoy, a partir de hoy. Sí, pero está todos los primeros de mes, hace 6 meses se viene aumentando casi. ¿Lo puedes absorber sin ningún inconveniente? No, eso no, obvio no. Tenés que utilizar la tarjeta SUBE, viste que hay 4 boletos mínimos que podés utilizar sin cargarla. No, en general igual, entre que curso y trabajo, me la cargo y la soporto porque tampoco... ¿Cuánto cargas por mes? ¿Cuánto precisás para el transporte público, para el colectivo? 2.000. 2.000. Por mes. ¿Qué es lo que utilizás? ¿Viajas todos los días? Depende del día. Hay días de home office, hay días que no. Por ahora podés pagarlo sin... Por ahora va. Bueno, gracias. Una pasajera entonces que absorbe este aumento de 8,6%. A ver,
¿Qué tal? Por aquí, señora, ¿qué tal? Queremos preguntarle, ¿está al tanto del aumento del transporte público? Sí, para mí es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Cuánto utiliza por mes para transportarse usted? ¿Cuánto gasta? No sé, porque no saqué la cuenta, pero sí, es bastante. Para mí, que yo trabajo en forma independiente, para mí es mucho. ¿Usted ya se le complica para pagar el transporte público, que está del orden de los 43 pesos hoy el boleto mínimo de colectivo? Sí, y yo tomo 3. 3 colectivos tiene que tomar para llegar de su casa al trabajo y después son 6 en total que tiene que tomar por día. Así es, O sea que se le va casi 300 pesos por día de transporte en colectivo. exactamente. Bueno, gracias. Fíjate, 3 colectivos, claro, Sí. aumentan 8.6%. El transporte público tiene que tomar 6 colectivos por día. Cris, querido. Hay que absorberlo. ¿Qué Ca- tal? ¿Cada Sí. cuánto recargan la SUBE? ¿Cada cuánto tienen que recargar la SUBE? Claro, es una excelente pregunta. ¿Qué tal? ¿Tenés tu tarjeta SUBE? ¿Cada cuánto tenés que recargar tu tarjeta SUBE? Y recargo cada 15 días más o menos. Sí. ¿Y cuánto cargas? Y entre 2.000 pesos, ponele. Para que ya me quede. Ya te queda con ese saldo. ¿Estás al tanto del aumento que se registra a partir de hoy? De los aumentos que había para hoy. Lo podés absorber, porque es 8,6, parece poco, pero mes a mes, como decía otra pasajera, van subiendo. Pero sí, se puede. ¿Tuviste necesidad de utilizar el saldo que te deja la tarjeta SUBE sin tener que abonar? Creo que son 4 boletos mínimos. Sí. Sí, la cargo, bueno, generalmente por la aplicación y después acredito la carga y... Bien, fíjate vos. Bueno, esto es lo que manifiesta la ciudadanía, ¿no? Este aumento que se registró, en este caso, es que está difícil, en todos los transportes públicos, pero bueno, estamos con... No, está complicado. Obviamente es un aumento que por algo que observamos que la gente lo pueda absorber. Dale, si querés pero se viene hagamos dando, ¿qué tal? uno, ¿Estás al tanto del aumento del transporte público? Sí, estaba al tanto, sí. ¿Cada cuánto recargas tu tarjeta SUBE? Y viajo de lunes a viernes, así que trato de cada 2 o 3 días ponerle aunque sea 200 pesos para no llegar a números rojos. ¿Por mes? ¿Cuánto invertís en transporte público? Y más o menos, lo que más encarece es el subte, así que un aproximado de tal vez 500 pesos por semana, a veces un poco más, a veces un poco menos. Un promedio de 2.000 pesos mensuales para transportarte. Más o menos, aproximadamente 2.000 pesos, sí. Bueno, gracias. El Gracias, valor de 2.000 Cristian. pesos aproximadamente Sí, para quien trabaja 5 días a la semana, con este incremento ahora del 8,6%. Perfecto. Gracias, Cristian, por el tiempo y por la crónica. Solamente un dato más, aportando lo de Balbo. Cuando estuvo acá Ramiro Marra, el legislador de Milei de la ciudad, precandidato a jefe de gobierno seguramente, él dijo, basta de subsidios al transporte, que pague el usuario. Y me acuerdo, ¿te acordás, Carlos, que dijo, bueno, la cuenta me iría el boleto mínimo de colectivo a 400 mangos? Llevar el boleto a 400 pesos hoy puede ser difícil, para decirlo de alguna manera educada. Vamos con información de último momento, dale. Primera reacción del gobernador de San Juan, Sergio Uñac, al fallo de la Corte Suprema que hoy a la tarde dijo que no puede ser candidato nuevamente como gobernador por esa provincia. Corte Supremo a la autonomía de nuestro pueblo es el título del comunicado que Sergio Uñac sacó hace instante y dice que la misma Corte Suprema que canceló parcialmente los comicios en San Juan a horas del comienzo de la veda electoral, ahora resuelve finalmente que no puedo ser candidato a gobernador de mi provincia. Che, fuerte, ¿cómo Martín arranca? Finalmente Uñac igual ya está. Sí, pero ya está. Dice, la mala comedia de enredos que empezó el 9 de mayo y sumó idas, vueltas, marchas y contramarchas, culmina con un final que todos podíamos prever, avasallando cualquier rasgo de federalismo. Sí. ¿Avasalló un rasgo de federalismo la Corte? En la misma línea fue hoy el presidente Alberto Fernández. Ahora vos fijate también qué es lo que pasa. José Luis Gioja, que vos lo contaste antes, que es, vale decir, también candidato a gobernador, y que competía con Uñac, enfrentando a Uñac. Dijo que no podía ser y que la Constitución era clara. Artículo 175, ¿qué dice? Es más, hoy Gioja dice otra cosa, que en San Juan la Constitución se violó 2 veces, porque cuando se prohibió
se suspendieron las elecciones para gobernador, sí se votó para las categorías de legisladores. Y la Constitución de San Juan dice que los legisladores se votan en conjunto con el gobernador. Bueno, José Luis, y no, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, está bien. No, está bien lo que marcás, pero... Creo que lo hablábamos al comienzo de esta semana. Muchas veces la política lleva a la justicia cuestiones que no pueden resolver. Y guste o no, me parece que el fallo de la Corte tiene sentido en lo que es el espíritu de la Constitución de San Juan. Viste que el candidato a gobernador sería un ministro suyo y candidato a vice podría ubicar a su hermano que es senador y poner el apellido Uñac en la boleta. No, Uñac tiene que estar. Creo que va a correr por ese lado. Camino. De última, ahí tenés un Uñac. Y el tema, me parece que acá, Carlos, vos que entendés de rosca y de traiciones, lo que sabe Uñac es una vez que vos dejás... No las ejerza las traiciones. No, claro. Ah, claro. Por las dudas aclaremos. Nunca, ¿no? Nunca. ¿Traición? Sí. No. Bueno, ok. Por las dudas aclaramos. Pero me imagino que lo que sabe Uñac es, en cuanto yo deje el sillón, aunque me diga, no te preocupes, querido, vos seguís siendo el jefe. Yo te lo guardo 4 años y vos volvés. Sí. Preguntale en Fran. Preguntale en Fran. Preguntale en Fran con los 2 anteriores que tuvo. Totalmente. Sí. Bueno, me contaron que hay un candidato porque vos tocabas lo de Formosa. Sí. Que el candidato de Cambiemos, ¿cómo se llama? Uno de los candidatos, Fernando Carvajal. Fernando Carvajal fue el que presentó a la Corte para frenar la La ultra la octava, la novena. Sí. Exacto, sí. Bueno, me contaron recién que hay otro candidato de la oposición, hay un tercero en discordia, que se metió, me escribe un colega formoseño y me dice, no me nombres por la duda. ¿Viste cómo es el tema? Sí. El tema en Formosa, ¿no? Está bien, pero igual agradezco el mensaje, los tengo que buscar acá, acá. Me dice, toma nota, el otro candidato a gobernador que es opositor a Gildo, que se llama Francisco Paoltroni, presentó una impugnación contra el ex juez. Porque dice que no cumple con el tiempo establecido de la residencia en la provincia. Para ser gobernador. Para ser candidato a gobernador. Tema el denunciante es denunciado. Es denunciado. Hermoso. Y sí, es un juego... Es hermoso. Bueno, pará. Es como apuntás y te apuntan los 3 a vos. Esperá, vos fijate, mirá este mapa. Ya tuvimos el caso de San Juan, de Tucumán, ahora de Formosa, de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Muy probablemente el de Jorge Macri vaya a ocurrir lo mismo. Nito Artaza está calentando motores, te aviso. Y todavía no se presentaron las listas a nivel nacional. Ojo que esto de la judicialización de las elecciones es un tema proclive a una desintegración nacional. Es grave. Siempre hay uno, Carlos, siempre hay uno bien mediático en la lista, sobre todo es candidato a senador y chau. Y sí. Ojo, a ver, también uno puede pensar, pará, pero si un candidato no puede ser. No puede. ¿No está mal que la justicia tenga que decir, mire, usted no puede? Claro, no vale todo. No, exactamente esto, que no pasa vale todo. Claro, pero bueno, los métodos cuentan también. Entonces está esa discusión que no se puede Pero salvar. pará, Carlos, pero pará. No estoy defendiendo ni nada. No, ya sé. Pero Morales en su momento ni bien asume que amplía la Corte de Jujuy. Sí. Absolutamente. ¿No? Entonces, logró una mayoría automática en la Corte. No solo eso, nombró como jueces en esa ampliación a funcionarios de su gobierno. Por eso. Entonces, a lo que voy. Supongamos que Uñac logró que los jueces estén alineados. Sí. Y la oposición dice, Uñac no podés ser. Uñac dice, vayan a la Corte, total ya sé. Sí. La Corte dice, puede. No está mal que digan, bueno, voy a la Corte Suprema a ver si el tipo no puede llegar a ese lobby. Es lo que las oposiciones en las provincias dicen. Acá está todo cooptado. El Poder Judicial le responde y siempre le van a decir que sí. ¿Qué es lo que dicen los gobernadores? Miren, si las provincias son autónomas, respeten a lo que resuelve la justicia y la Corte Suprema de esa provincia. No vayan siempre a la Corte Suprema Nacional no lo suban a resolver. ¿Qué es lo que dice la Corte? Nosotros estamos por arriba de esas cortes y lo que dice la Constitución Nacional no encuadra en lo que dicen algunas de las constituciones de las provincias. 4 jueces de la Corte Suprema. 4, deberían ser 5. Deberían ser 5. Sí. Este quinto... Sí. Y lo tiene que proponer el gobierno al presidente Alberto Fernández. Por eso. Sí. O sea, el Poder Ejecutivo ya no lo va a hacer, está de salida. Y lo presentaría entonces el próximo presidente el 11 de diciembre. Me imagino que lo primero que va a hacer es
¿En su momento presentaron a alguien? ¿El Frente de Todos presentó a alguien? Para este cargo Sí. de Elena Hayton Velasco, no, a nadie. A nadie. A nadie. No, porque no se ponían ¿Por de qué? acuerdo en las conversaciones previas. Acá no. hay un momento donde lo Es empezó a más, matar a Martín, pobre Martín. Pará. ¿Por qué la sacaron a Hayton? No, Hayton se jubiló. Se jubiló. Se jubiló. Está sí, bien, sí, pero sí. pará, Fight Se jubiló. se podía jubilar y se quedó. Pero venía de antes. Era una situación distinta. Pregunta. Pero, sí. ¿A Hayton la presionaron por la edad para que se vaya o ella misma dijo? No. A ver, Hayton tenía inclusive un fallo a favor que podía continuar. Ella resolvió irse de la corte. Pues yo pensaba esto de mejor malo conocido que bueno por conocer. Quizás presionaste para sacarla y te quedaste sin un voto que quizás te funcionaba. Sí, bueno, puede ser. Ahí los alineamientos internos de la Corte fueron y vinieron muchas veces. Muy fluctuantes. Muy fluctuantes. Pará, vos decías, el próximo gobierno va a tener un lugar en la Corte para nombrar. Y al jefe de los fiscales. Porque Eduardo Casal es procurador interino que está por lo que marca la ley de cómo era la cadena también. ¿Qué hace? ¿Hace cuánto tiempo que está interino Casal? Desde el 2017. 2017, sí, creo que sí, 2017. ¿Y por qué no lo pudieron sacar? Porque, no lo pueden sacar. Él está porque lo marca la ley. La ley dice que cuando no está el procurador general titular... Entiendo. ¿Cómo no lograste? Bueno, Macri no logró nombrar a Inés Weinberg de Roca, que fue a la que propuso. Sí. El peronismo dijo, no pasa, no hay filtro. Macri... Y el gobierno quiso... mentira, Alberto quiso... Casi que la primera medida que Alberto Fernández toma cuando asume la presidencia fue decir, Daniel Rafecas es mi candidato a la Y no fue la oposición el que dijo que no, sino que fue Cristina que dijo que no. En la propia interna. Cristina dijo no. Nunca lo Carrió lo trataron apoyaba, en pliego. por ejemplo. Carrió lo apoyó después, cuando hubo cuando un intento Cristina del dijo que no. kirchnerismo de reformar la ley para que haya otro tipo de procurador. Ahí la coalición cívica dijo, bueno, apoyamos a Rafecas. Nunca su nombre fue tratado. No creo que en lo que quede del año... Si vos tenés que poner el ranking de poder judicial, de poder es Corte Suprema, no vayas al organigrama clásico. Ahí está, por eso. ¿Vos qué ponés? Fait decía que algunos jueces de primera instancia tienen más poder que los jueces de la Corte. Porque los jueces de la Corte resuelven en una última instancia. El juez de instrucción, el juez de primera instancia, tiene la causa viva en ese momento. Claro. Vos imaginate, un juez de instrucción detiene a alguien. Si la Corte Suprema tiene que intervenir en esa detención, tiene que pasar por la Cámara, por la otra Cámara. ¿Cómo era la frase que dijiste? De todas formas, el poder de la Corte es inmenso y lo estamos viendo. Me quiero ir con esta frase. ¿Cómo era la frase que dijiste el lunes? Que antes a un viejo abogado decía que hace muchos años atrás se pagaba para beneficiar y después empezó a pagar para perjudicar. Claro. Ahí está. Está genial esa frase. Genial. Una gran frase, Carlos. Carlos encantó. Capolongo, Carlos Estrione, gracias a los dos. Por favor. Gracias, Martín. En algún momento vamos a lograr quemarle fuentes. Yo voy por ese lado. Hasta que Martín diga, mira, no tengo más data, ¿qué querés? Me quemaste toda la fuente. Todavía no terminó esta semana. Estamos a tiempo. Quédense que ya llega el querido Maxi Montenegro con toda la información económica. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau.